organismos autónomos no pueden seguir siendo pisoteados por la clase política y evidentemente tenemos que fomentar una cultura cívica hacia los ciudadanos, que cada vez desconfían más de las instituciones. Estamos en la comunicación con José Naupari, experto en temas electorales, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Cuando hemos entrevistado al ministro de Justicia, José Tello Alfaro, que es experto también en temas electorales, ha sido muy claro en decirnos 2023 sin reformas, 2024 con reformas. Y hoy día también lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que si adelantamos a diciembre o a cualquier mes del 2023 estaríamos poniendo en riesgo las elecciones primarias. Quiero que usted nos explique un poco porque es un tema complejo para la población que está manifestando, la gente que está viendo en su caso, que está escuchando la radio, comprender lo que la gente percibe o piensa, tiene esta percepción, es que quieren quedarse, por eso que aprueban la fecha del 2024, porque quieren quedarse. ¿Cuán importante es hacer una elección, pero con reformas políticas importantes? Claro, varios temas respecto de vuestra pregunta, o sea, varias preguntas en una. Primero, ciertamente, si uno quería que se lleve a cabo un proceso electoral, no solamente con reformas, sino también sin alterar el cronograma, que ya estaba en normas con rango de ley, sin duda que lo óptimo era abril de 2024. Totalmente de acuerdo. Ahora, si también uno quería implementar por primera vez, porque no se ha dado hasta ahora, las elecciones primarias simultáneas y obligatorias, simultáneas, claro, abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, que se aprobaron en abril de 2019. Para estas elecciones adelantadas también era necesario que haya un tiempo prudencial entre justamente convocatoria y elección. Por ello, abril del 2024. ¿Por qué también era importante? Porque las reformas políticas que más o menos se van a debatir van a ser fundamentalmente reformas constitucionales, sea, nos guste o no, sea bicameralidad, restablecimiento de la reelección, eventualmente la forma de modificar la forma como se eligen, de repente ya no vaya a ser distrito electoral múltiple, sino quizás quiera constitucionalizar algunos mecanismos, algún tipo de elección, o por ejemplo, quiera modificar el artículo 34A de la Constitución para incrementar las restricciones del derecho a ser elegido. Ya, ello implicaría un debate amplio y evidentemente también una doble votación, como está viniendo a ser hasta ahora. Entonces, bajo esa lógica, sin lugar a dudas, era importante que haya un tiempo para debatir, un tiempo para retroalimentarse de esas ideas, de esas materias, de hacer una reforma bien hecha. Además, porque teníamos a la vuelta de la esquina la denominada red modificaría las normas electorales, que por ejemplo tendría que ser, pese a todo, una de las primeras cosas que tendría que tocar este Congreso. ¿Por qué? Porque lo que te dice es el segundo párrafo del artículo 4 del ALDO es que tú solo podías hacer modificaciones hasta un año antes de la elección. Ya, ahora han dicho que va a ser en abril. No ha dicho el primer domingo de abril, con lo cual uno puede decir que ya tienes por lo menos hasta fines de abril del próximo año para hacer reformas. Ya, si quieres tener un poco más de tiempo, y sobre todo si quieres profundizar en las reformas constitucionales, esa regla la vas a tener que mover. Pero mucho cuidado con qué cosa voy a mover, porque hay un tema llamado preclusión. Un hito electoral que, por ejemplo, cierra 365 días calendario antes de la elección, es el padrón electoral. Después de abril, que supuestamente ya cerró el padrón electoral, ya no tendría por qué estar moviendo las normas sustantivas o procedimentales relacionadas con el cierre del padrón, con el contenido del padrón. Eso ya no lo podría estar moviendo, porque supuestamente el padrón ya cerró, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con qué cosas se va a mover. Porque claro, podría darse el caso que se haya utilizado como argumento. Oye, abril del 2024, porque quiero que haya primarias abiertas obligatorias, porque ojo, siempre va a haber elecciones internas, si se quiere, por lo menos internas siempre iba a haber. Acá lo que se está queriendo ir es a primarias. Y imaginémonos que ese es el argumento y después, en el marco del debate, me terminan eliminando las PASO y vuelvo a tener las primarias con internas, bueno, o internas, para ser más precisos, como el militante un voto. Es decir, como ocurrió en el 2021 y el 2022, que se suspendieron las PASO. Y ahí tendríamos un pretexto para terminar yendo hacia atrás en una reforma que ha sido el sustento para irse hasta abril del 2024. Sin embargo, tenemos un factor distinto y el factor es de urgencia, ¿no? Hay una población importante que se está movilizando, exigiendo ya, en este momento o 2023 como máximo, te doy plazo. Algunos hablan de diciembre, otros hablan de abril, otros hablan de agosto. Cada parlamentario tiene una propuesta. Es importante escuchar también lo que dice la calle, lo que quiere la población que se está movilizando y que sabemos de que lamentablemente se han perdido vidas con esta propuesta. Es importante escuchar de qué forma podemos llegar con este mensaje a ellos.
Bueno, si quisiéramos ir a un tema un poco más de impacto, por decirlo de alguna manera, hacia la ciudadanía, es decirle, mira, ¿con quién estás indignado? Con la clase política. Ya. Si haces una elección lo más pronto posible, vas a tener que votar por los mismos partidos políticos y probablemente por las mismas personas, porque si no hago cambios, voy a tener la exigencia de afiliación un año antes, incluso en las primarias, o sea, ni siquiera un año antes del día de la elección, sino incluso un año antes de las primarias, por lo cual tendría que tener más de un año de afiliación en sentido estricto a la fecha de la elección. Ya. Tú ciudadano, tú ciudadana que te movilizas, que te indignas y quieres un adelanto de elecciones lo más pronto posible, quieres volver a votar por lo mismo, sea partidos o sea políticos o políticas, quieres votar por lo mismo, porque claro, algunos dirían, no, pero no hay reelección, no nos preocupemos, sí, pero ¿de dónde van a salir esos candidatos? No van a salir en principio de los mismos partidos políticos que al final de cuentas se cierra la cancha, porque la valla el último párrafo del artículo 4 de la LOP te dice, ojo, si quieres participar como partido político, tu partido político tiene que estar inscrito a la fecha de vencimiento del plazo de convocatoria, con lo cual, mientras más antes sea la elección, más antes va a ser la convocatoria, y mientras más antes sea la convocatoria, menos posibilidad que haya nuevos partidos. O sea, si hay una menos persona posibilidad que, por ejemplo, sale de estas movilizaciones, ¿no? Y dice, él es mi líder político, ¿podría inscribirse o ya no podría inscribirse? Bueno, si es que se aprueba lo que se ha aprobado el día de hoy, si se ratifica en marzo, algo de tiempo habrá. Ahora, nuevamente, vamos a ver qué tipo de reformas va a implementar el Congreso, porque va a modificarme el artículo 4 para que pueda haber un periodo más de tiempo para que se puedan inscribir partidos o no. ¿Me van a modificar las normas sustantivas para inscribir partidos, para bajarle la valla de ingreso, pero elevar la valla de salida o no? Eso es un tema de reformas políticas electorales, bueno, más electorales que políticas, que este Congreso tendrá que debatir. Ahora, si me dice, eres mi líder político, primero, va a ser bien difícil porque tendría que tener un año de afiliación. O sea, si no estás afiliado ahorita o si eres parte de un movimiento regional, zonal, no llegas. Tendrías ahí que, por ejemplo, flexibilizar. Y ahí viene el tema. ¿Qué cosa es una reforma y qué cosa es una contrarreforma? Porque algunos te dirán, oye, si yo reduzco el periodo de afiliación, estoy yendo en una contrarreforma de lo que se aprobó en 2019, por ejemplo. Entonces, así que el Congreso tiene la obligación de, si nos está dando hasta el 2024, hasta abril, este proceso o este lapso de tiempo, tiene que aprobar las reformas, porque si no sería lo mismo que nada. Y hay que estar fiscalizando que lo realicen. Muy bien, yo quiero preguntarle un poco sobre el ataque al sistema electoral que hemos vivido hace algún tiempo cuando ingresó el señor Pedro Castillo Terrones y que no puede volver a repetirse. Y que tenemos que estar todos atentos a esto y con usted también lo hemos dialogado. El fraudismo, ¿no? Calificado como el trampismo andino. Como yo no gané, es fraude. Ahora que ganó el señor López Aliaga, que representa a la derecha, ahí sí está muy bien, ahí no hubo fraude. Y hemos escuchado a algunos parlamentarios decir, cámbiame al señor Salas Arenas, cámbiame a Piero Corbeto de la OMPE. Hay que respetar el sistema electoral porque este sistema electoral es el que va a convocar a las siguientes elecciones para el 2024. Bueno, en sentido estricto, el que va a conducir. El sistema electoral no convoca el proceso, que se convoca por decreto supremo del Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que, sin duda, no solamente el sistema electoral, sino las instituciones, los organismos autónomos no pueden seguir siendo pisoteados por la clase política y evidentemente tenemos que fomentar una cultura cívica hacia los ciudadanos, que cada vez desconfían más de las instituciones. No hemos visto, en el marco de estas protestas, incendios en el Ministerio Público, incendios en el Poder Judicial, y la base de la democracia es creer en nuestras instituciones. Lo que tiene que hacer el sistema electoral es seguir haciendo su chamba, seguir demostrando que lo que hace es aplicar las normas. Y si hay alguna eventualmente decisión discutible, como puede también ocurrir con algunas decisiones discutibles con las cuales uno no pueda compartir del TSE, por ejemplo, que estén debidamente motivadas. Uno podrá discrepar de la motivación, pero ahí está la motivación. Y en democracia se respetan las opiniones divergentes, pero sobre todo se respetan las competencias y las instituciones. Y en este caso, el sistema electoral está actuando, y prueba de ello es que hasta ahorita no hay ningún indicio fuerte siquiera de que haya habido algún supuesto fraude, ni siquiera ni articulado ni desarticulado. Es una evidencia que efectivamente pues, no hay elementos como para desconfiar. Y es más, no sé, está tan mal hecha ese texto sustitutorio que estaban planteando, que dice, césese a los miembros del sistema electoral. Oye, mi estimado, ¿qué vas a cesar? ¿Hubo falta grave? Ni siquiera has podido probar un informe de la comisión investigadora para decir siquiera que hubo una irregularidad. No puedes plantearte un juicio político contra un miembro del sistema porque eso es intervenir justamente la autonomía del sistema electoral y lo quieres sacar por norma, lo que no pudiste lograr porque no tienes la competencia para sacarlo por juicio político. Eso creo que es sumamente peligroso
para el sistema democrático, no para el sistema electoral, para la democracia. Eso mismo. Quiero plantearle dos propuestas de dos parlamentarios. Uno, el señor Guillermo Bermejo, que seguramente engloba lo que piensa el sector de la izquierda. Dina Boluarte renuncia inmediatamente, que renuncie la mesa directiva del Congreso, José William Zapata, y que se elija un Paniagua 2.0, que es la frase que le he escuchado, o un Francisco Sagasti. Y así se adelante inmediatamente las elecciones. ¿Esto es cierto? No. A ver. Lo que se está pensando es recurrir al 115 de la Constitución, que efectivamente dice que si cae la fórmula presidencial, asume el presidente del Congreso y él convoca a elecciones. Ya, primero, el 115 no te dice qué tipo de elecciones son, si son presidenciales o son generales. Punto uno, a diferencia del 134, que sí te dice son comensales extraordinarias y es que se disuelve el Congreso. Correcto. Punto dos, no te dice por cuánto, digamos, para qué eliges, es decir, eliges para 5 años o para completar el periodo. Cosa que se ocurre, por ejemplo, con la disolución del Congreso, que te dice que convocas para completar el periodo. El 115 no tiene esa precisión. 3. El 115 no te dice cuándo tiene que llevarse a cabo las elecciones, con lo cual tendrías que aplicar la regulación, digamos, de elecciones de calendario fijo, es decir, 270 días. A diferencia de lo que ocurre con la disolución del Congreso, que sí te dice expresamente en la Constitución 4 meses. En consecuencia, eso de que necesariamente va a ser generales, de que efectivamente va a ser por 5 años y que efectivamente lo voy a tener en 4 meses, falso. Porque el 115 de la Constitución no tiene una norma, digamos, una norma regla tan precisa como sí ocurre con el caso de la disolución del Congreso. Y qué importante es conversar con los expertos para no dejarnos engañar. Otra propuesta de ley de la parlamentaria Susel Paredes, que se lo he escuchado en muchos medios de comunicación. Vamos a hacer una reforma constitucional para preguntarle a la población vía referéndum, porque lo que la gente quiere es participación ciudadana, a ver si es que quieren de repente una asamblea constituyente, si quieren la reelección y si quieren la bicameralidad. Lo que la izquierda y la derecha están ahora debatiendo, que el pueblo lo decida. ¿Se puede realizar? Bueno, y hay que hacer una distinción entre lo que, digamos, entre lo que es la bicameralidad y lo que es el restablecimiento de la relación de lo que es la Asamblea Constituyente per se. Correcto. A ver, en el caso de la bicameralidad ya tienes un dictamen aprobado, incluso aprobado en primera votación y pendiente de reconsideración. Si se vota la reconsideración y no llegan a los 87 votos, eso tendrá que ir a referéndum. Difícil no es. En el tema de el restablecimiento de la relación también es meridianamente fácil, porque lo extraes de ese dictamen de bicameralidad, haces eventualmente un dictamen aparte para modificar o derogar el artículo 90 de la Constitución, que fue justamente ratificado por referéndum en diciembre de 2018, y ya está, tienes una fórmula normativa que sometes a votación. En el caso de la Asamblea Constituyente, no está prevista en la Constitución. ¿Cómo la vas a constitucionalizar? O sea, eventualmente podrías constitucionalizar la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente previa reforma del 206, pero no te puedes mandar de frente. ¿Por qué no te puedes mandar de frente? Porque nosotros tenemos referéndum, no tenemos plebiscito. O sea, uno no puede preguntarle, oye, ¿qué es una Asamblea Constituyente? Sí, ya, ¿y en mérito a qué? ¿Cuándo la convocas? ¿Cómo se conforma? ¿Es una Asamblea Constituyente o es un Congreso Constituyente? Pues no es lo mismo. ¿En cuánto tiempo va a ejercer su función? ¿Va a votarse únicamente para hacer una nueva Constitución o va a ser para una reforma total de la Constitución? ¿No? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a elegir? Entonces, ya, ¿eso dónde va a estar? ¿Que en la consulta? No, en la consulta solamente le vas a decir si quiere o no quiere. Ya, ¿y cuándo vas a hacer la fórmula para materializarla si es que eventualmente se aprobase en ese referéndum que quiere la gente constituyente? ¿Y cómo sería la fórmula? Tendrías otro referéndum. Sería muy complicado. Tendrías que trabajar una reforma constitucional que a su vez terminaría yendo nuevamente a referéndum y luego de ahí recién, si es que se aprueba ese segundo referéndum, terminarías convocando un proceso para convocar a su vez a la Asamblea Constituyente. O sea, usted nos explica que sumarle el tema de Asamblea Constituyente hace que la fórmula se vuelva mucho más compleja y no salimos de esta crisis. No solo eso, sino que recordemos también que el TC ciertamente, cuando evaluó la validez de la ley 31399, sí reconoció la posibilidad de constitucionalizar la Asamblea Constituyente, pero incorporarla en la Constitución como una posibilidad. Ya, pero eso requiere justamente una vía previa de la reforma constitucional. Yo no me puedo mandar de frente a consultar a la gente si quiere una constituyente o no. Eso tiene una vía previa que tiene que ser incorporada en el ordenamiento jurídico con una norma estable, ¿no? Colocarle disposición transitoria, ¿quieres una constituyente? No, eso es muy etéreo. Tienes que por lo menos materializar qué es lo que quieres. Y eso pasa por 3 normas, o por lo menos 2, que van a terminar yendo probablemente, porque no hay 87 votos, a referéndum sucesivo. Y eso sí, el referéndum sucesivo, ¿por qué? Porque voy a someter a la población la votación de una fórmula normativa, porque el referéndum uno consulta asuntos normativos, no cualquier asunto de general de interés público, eso es un plebiscito, no es un referéndum. Eso quiere decir que el siguiente Congreso lo podría hacer, que va a durar mucho más años, y si la población quiere un referéndum, entonces yo elijo por el candidato que me lo ofrezca.
Así yo participo de forma activa. Ojo, no candidatos, organizaciones políticas, no votamos por personas, salvo que se Correcto. quiera volver a restablecer el voto preferencial opcional doble, porque eso se aplicó por última vez en las elecciones generales de 2021, no vota por gente. Vota por listas, por fórmulas de candidatos que nos presentan las organizaciones políticas, eso no marca un símbolo. Es cierto, en el caso de la fórmula presidencial está la cara del candidato a presidente, pero es el presidente tanto que encabeza la fórmula. Uno no vota por personas o no debería, por lo menos, votar por personas. Bien, muchas gracias, José Naupari, experto en temas electorales. Muchas gracias por la Eso. información. Nos ha quedado clarísimo cuál es el proceso correspondiente. Muchas gracias y buenas noches.